La posverdad ha crecido exponencialmente desde principios del año 2000, tanto así que en 2016 el prestigioso diccionario inglés de Oxford lo distinguió con el título honorífico de Palabra del Año. Invitamos ahora a Diego Mora, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Río Negro, para que salude a los asistentes y además nos cuente cómo nació la idea de este foro. Muy buenas tardes para todos. Yo, primero que todo, ofrecer excusas porque en un evento de comunicación estamos cometiendo todos los errores básicos que uno debería cometer, como que le falle el sonido, ¿cierto? Pero bueno, no estamos exentos, colega de la ceja, de que nos pasen este tipo de cosas. Fuera de eso, pues se nos fueron unos grupos de comunicación de aquí de la UCO que venían a asistir al evento y iban a hacer un trabajo al respecto, pero bueno. Haremos una relatoría y publicaremos las cosas para que de ahí podamos todos contribuir al debate. Y les voy a pedir, somos poquitos, pero vamos a utilizar bastantes las redes sociales con el numeral y podemos poner con el numeral Río Negro Comunica y ponemos el tema sobre la mesa hoy desde el oriente antioqueño y le damos fuerte a este tema. Edgar ya adelantó muchas cosas. Esto básicamente nace de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Río Negro, por supuesto con todo el apoyo de nuestro alcalde de Julián Reno Cardona, que hoy no está acá, está de viaje, pero ya contamos aquí con nuestra alcaldesa encargada, Carolina Tejada, y nosotros simplemente queríamos, desde la Oficina de Comunicaciones, dejar una semillita. Nosotros hacemos muchos eventos, pero no son eventos propios de comunicaciones, sino que son eventos transversales a la administración. Entonces, cuando pensamos en esto, dijimos, vamos a hacer algo que tenga que ver con comunicación, vamos a poner sobre la mesa el tema de las comunicaciones. Y el tema de noticias falsas y desinformación surgió primero porque, la redundancia, está de moda, ¿cierto? A pesar de que sea un término, como decía Geraldine ahorita, acuñado desde 1992, pero está de moda en el municipio porque lo estamos padeciendo como administración municipal. Estamos padeciendo una oposición que se dedicó a rechazar al gobierno por a punta de mentiras, a punta de desinformar, a punta de utilizar esa posverdad para sacar réditos políticos. Entonces, queríamos traerlo, poner el debate sobre la mesa y sobre todo el mensaje que yo quiero dejar es estudiantes, colegas de los medios, comunicadores de gobierno, mi equipo de comunicaciones, es que nosotros tenemos la institucionalidad para defendernos, de ahí no nos podemos salir. La institucionalidad es lo único que nos cubre y no nos podemos poner al nivel de las personas que se dedican a desinformar detrás de una cuenta falsa que es tan fácil de crear en Facebook o en Twitter. Y obviamente para los amigos de los medios que son los encargados de difundir la información, el llamado es siempre a contrastar la fuente, a tener dos mínimos, ¿cierto? Dice los profesores en el aula, mínimo 2 fuentes, pero entre más se tengan, yo creo que es mucho mejor para la información que se difunda, esté lo más cercana a la realidad posible. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, saquémosle el mayor provecho. Creo que tenemos un foro y unos invitados como Diana Salinas, a la que admiro profundamente, no los voy a cansar de decirlo nunca. Cristian Cartagena, un gran amigo de hace muchos años y que ahora desde el canal Telemedellín hace una gran labor y posiciona cada vez más un canal que no es público, pero que parece que lo fuera por sus grandes contenidos y su alta audiencia. Y por supuesto Gabriel Pastor Mayo, uruguayo, docente y analista internacional en temas de economía y política, que es lo que más le gusta. Entonces creo que tenemos un panel muy importante, aprovechémoslo. Después de las charlas tendremos la discusión y ojalá que le saquemos el mayor provecho. Muchas gracias.
nuestra diagnóstica es muy fácil que cualquier persona que pueda difundir o refutar información falsa a través de las redes de WhatsApp, de las redes sociales o de Internet, implica medios tecnológicos y distancias. El rol de la verdad dejó de ser central. Vivimos en una época en la que la opinión de X o Y persona vale y tiene más peso que los hechos. Es básicamente una mirada narcisista de la realidad, porque es simplemente mirar el mundo respecto a cómo me siento respecto a algo. Y las redes sociales permiten esta situación, pues empoderan al ciudadano a decir lo que quiera y cuando quiera sin que haya filtro. Ahora solo necesito un teléfono inteligente, un plan de datos y si no estamos de acuerdo con alguien, lo atacamos a él, no a sus ideas. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Para que instale oficialmente nuestro primer foro de comunicación, construcción de pensamiento regional. Muy buenas tardes al público que nos acompaña hoy, a nuestros panelistas, los periodistas Diana Salinas, Gabriel Pastor Mayo y Cristian Cartagena, a el coordinador de comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente y a nuestro jefe de comunicaciones, Diego Mora. Para mí es un honor hacer la apertura de este importante evento, el primer foro de comunicación y construcción del pensamiento regional. Como dijo alguna vez Joseph Pulitzer, el creador de los famosos premios del periodismo en Estados Unidos, el poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras. Pero ese poder del periodismo a que hacía referencia no puede ser un poder tiránico y sin principios. Por el contrario, debe ser un poder progresista, independiente, libre, un poder que está llamado a ser un poder de control, un poder de fiscalización, un poder veedor tanto de lo público como de lo privado. Y es allí donde descubrimos la pertinencia y la actualidad del tema de este primer foro de comunicación para la construcción del pensamiento regional. Pues hoy cada vez cobra mayor fuerza la necesidad de una comunicación y un periodismo ético, que exponga la verdad con imparcialidad, independencia, libertad y precisión. Estos principios éticos del periodismo y la comunicación no pueden serle ajenos a las entidades y funcionarios públicos. Deben ser premisas que guíen el actuar del servidor, quien está obligado no solo a orar con probidad y transparencia, sino también a mantener informada a la comunidad del desarrollo de sus funciones y rendirle cuenta de los fundamentos y razones que guían nuestro proceder. Que estos espacios nos sirvan para repensar el papel que la comunicación desde los principios, los valores y la ética juega en la sociedad actual, para conocer y afrontar las realidades, problemáticas y retos que nos plantea la región, para abordar con responsabilidad el labor de comunicar, sin caer en las trampas de la desinformación y las falsas noticias. Gracias. Los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores organizacionales, los corporativos, los relacionistas públicos y quienes hacemos comunicación de gobierno, tenemos un reto difícil de afrontar, pero no imposible. Minimizar el impacto de la desinformación y las noticias falsas, es decir, de la posverdad, siempre con la institucionalidad por delante. El ciudadano, el consumidor de medios y de redes sociales, todos en general tenemos un reto aún mayor: ser crítico de la información que recibe, procurar no tragar entero y evitar emitir juicios de valor sin la certeza de lo que se va a decir es cercano en un alto porcentaje a la realidad. Primer foro de comunicación, construcción de pensamiento regional, noticias falsas y desinformación, ética de la comunicación. Les recuerdo entonces usar el hashtag #RioNegroComunica en sus redes sociales.
La dinámica será la siguiente. Tendremos 3 conferencias de hasta 20 minutos. Al finalizar haremos un corto break y regresaremos a nuestro panel en el que la participación de todos ustedes será muy importante. Les entregaremos a los interesados un formato para hacer sus preguntas y nuestra moderadora del panel se encargará de realizarlas. Damos paso a nuestra primera conferencia a cargo de Cristian Cartagena, periodista y actualmente gerente de Telemedellín. Cristian Cartagena, comunicador social periodista de la Universidad Luis Amigó de Medellín, con estudios de especialización en televisión de la Universidad Pontificia Javeriana y magíster en estudios políticos de la UPB. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo especial para todos. Yo feliz siempre estando en la academia, de la cual no me desligo, por supuesto, y de poder compartir unos números y también de cómo desde un canal de televisión institucional como es Telemedellín, que pertenece a la Alcaldía de Medellín, que aunque no somos reconocidos como operador público por la NTV, sí somos públicos en cuanto a los contenidos que hacemos y en cuanto a nuestra procedencia. Entonces es muy importante que entendamos esto. Finalmente, todo el tema de las noticias, siempre vamos a llegar al tema números, porque los números siempre van a ser los únicos imparciales en la existencia. Todo es subjetivo menos los números, absolutamente todo. Inclusive si uno va a ir a comprar una camisa, puede que a mí me guste y al acompañante no le guste, y eso termina siendo subjetivo, hasta el amor que sienten los padres cuando tienen más de un hijo, y que sabemos que siempre tira más para uno, para el otro, o que parece que prefiere uno más que al otro. Entonces no hay nada objetivo, y eso yo creo que es lo primero que tener en cuenta. Vamos a entender primero un tema de números. Comenzamos ya. Para ponerlo, bueno. A ver, yo paso acá. Bueno, mientras tanto, en el tema de los medios de comunicación, entender cómo está el consumo actualmente, obviamente el tema de lo que son las plataformas digitales y lo que es la televisión. Yo creo que si hacemos un ejercicio acá y pregunto por cuál medio de comunicación nos informamos, seguramente va a ganar televisión y la web o redes sociales que están ahí. Quizá radio baja y quizá la parte escrita también puede bajar. Por eso acá les traigo unos números para entender cómo está ese acceso a medios de comunicación, cómo está el tema de consumo, para después llegar a entender el por qué hoy es tan fácil desinformar. Absolutamente fácil, pero también entender unas claves para uno llegar siempre a la verdad. Vean, mientras tanto les cuento, por ejemplo, una experiencia que tuvimos hace poquito en la Alcaldía de Medellín con temas de desinformación. Yo creo que todos ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió el año pasado y este año con la emergencia ambiental, con la contingencia ambiental. Lo primero era que en el año 2015 y en el año 2014 había sucedido, pero las autoridades no lo habían dicho. Hubo alerta roja, ¿bien? Los niveles de contaminación subieron, pero no se dijo. Nosotros tomamos, y cuando hablo de nosotros como Alcaldía de Medellín, tomamos la decisión de comunicarlo y de decirle a la ciudadanía la verdad de lo que estaba sucediendo para que entre todos tomáramos acciones.
pasó la primera emergencia ambiental, llega la segunda, y después de la segunda emergencia ambiental, otro elemento que se suma a las falsas noticias, y es compartir noticias antiguas, noticias viejas. Y la gente muchas veces, diría yo que en un 95%, no verifica la fecha de esa noticia. Entonces compartieron la noticia, digamos que la ciudadanía, el alcalde Federico Gutiérrez había tomado una decisión con el área metropolitana de implementar un pico y placa de todo el día, de 6 dígitos, lo que sacó de circulación 3 veces a la semana, más de 400 vehículos, sacó más de 400 vehículos, y era una medida muy impopular, por supuesto que afectaba la imagen del alcalde. Luego cuando ya se desmonta la medida, pasa la contingencia, venía el día sin carro, empiezan a hacer circular una noticia de un supuesto día sin carro de 36 horas que iba desde el sábado hasta el domingo, y esa noticia era del año 2016 y no del año 2017. El problema siempre es, vaya y dígale a toda esa gente que se impactó con esa noticia, que la compartió y la regó y que cree que efectivamente es verdad. Vaya, informe nuevamente a toda esa gente que se desinformó, porque siempre cuando se tiran en la fama de una persona, cuando se habla de que una persona está en malos pasos, pues por supuesto que resarcir ese daño que se le generó a la imagen en este caso y a la persona va a ser siempre muy complicado. Lo negativo siempre es lo que queda más grabado, entonces por eso digamos que a los lectores, a los usuarios, a los televidentes, a los radioescuchas, siempre con beneficio de duda, y por allá es donde vamos a terminar esta presentación. Entonces entender estos niveles de consumo, el informe del DANE sobre calidad de vida del año 2015 en materia audiovisual dice que el 92.4% de los colombianos están consumiendo televisión, o al menos tienen un televisor, y que el 68.8% tiene televisión por suscripción, o sea que tiene muchos canales, tiene de dónde mucho informarse y tiene muchas ofertas para informarse y para entretenerse, por supuesto, y que ese 45.5% de los colombianos cuenta con al menos un computador, y de ese porcentaje el 41% está conectado a internet. O sea, estamos hablando que casi la mitad de la población tiene ese acceso, y eso que sin contar, porque además hay otro dato que arroja el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y es que 8 de cada 10 colombianos hoy están conectados a internet. Bien, porque de pronto no tienen el computador, pero sí tienen un smartphone, teléfono inteligente, y se conectan en una red pública, que las hay por supuesto en todas partes, ya en parques o acá en la universidad. Creería que hay gente que trabaja acá desde la universidad, con los computadores de la universidad, no tiene uno en la casa, pero siempre está conectado a internet. Entender esto, y los principales usos de esos dispositivos son para ver videos y fotos, y por ahí es por donde llega mucha desinformación, porque hay videos manipulados, fotos manipuladas que desinforman, y que prácticamente la gente no se toma la tarea de constatar esa información. Pasemos acá. Las audiencias están migrando a nuevas pantallas, eso por supuesto que todos lo entendemos. En Colombia se está consumiendo televisión en vivo en un 34%, en el mundo un 32%. La televisión a la carta, o sea, plataformas OTT, televisión por demanda tipo Netflix, Amazon o las diferentes plataformas que hay, un 17% en Colombia, un 19% en el mundo. Viene creciendo, y ahí digamos que todos los que estamos haciendo televisión estamos apuntando a llegar a ese tipo de contenidos, porque lo que hoy es muy claro es que ya no hay que esperar a la hora de un noticiero para uno informarse. Simplemente uno se mete a una red social y ahí va a encontrar todos los contenidos informativos que uno necesite. Que la gente esté consumiendo audiovisual en computador, un 16% contra un 18% en el mundo, en tableta que se quedaron ahí en el sándwich, un 7 contra un 9, y en smartphone un 26 contra un 22, ese es otro que viene creciendo. Yo creo que hoy ya todos tenemos el smartphone, nuestro reproductor de música, nuestras redes sociales. Creería que pocos ya nos metemos a las redes sociales desde los computadores, y no que las tenemos en el celular, y que el computador prácticamente se quedó para editar y hacer trabajos y hacer otro tipo de lecturas más agradables. Otro estudio del Destatista revela que viene creciendo el consumo de video,
de 2014 que están en el 63%, que están utilizando video, ya se proyecta que para el año 2018 el 75% de los datos se van a consumir en video. Por eso es que YouTube nunca es gratis en un operador de telefonía celular. Te regalan el WhatsApp, te regalan el Facebook, te regalan el Twitter, pero no te regalan ni el Instagram porque ya tiene mucho video, ni te regalan el YouTube, por ejemplo. Claves para entender entonces todo ese acceso a las nuevas plataformas, a la multipantalla, porque hoy nos estamos informando de diferentes maneras. Palabras claves que son tiempo, plataforma y tráfico. Los universitarios, ustedes principalmente, se están informando por internet. Digamos que hoy pocos universitarios reconocen que ven televisión, sino que todo lo consumen por internet, incluyendo los contenidos audiovisuales, incluyendo los informativos, porque hoy de pronto solo van y buscan una noticia audiovisual y no, digamos, verse todo el noticiero como si los ven nuestros padres sentados al frente de un televisor. Teléfonos móviles más que computadores, redes más que aplicaciones, y Facebook y Google como los indestronables en generación de contenido, en que le llegue el contenido a uno al bolsillo, información a la carta. Yo trabajé en Minuto30.com y allí pude entender el éxito de Minuto30, que hoy es el medio de comunicación no impreso de mayor penetración en Colombia, inclusive por encima del Tiempo.com, es el que más número de usuarios, yo no sé si lo leen o no, pero el que más usuarios tiene diariamente en su página. Palabras claves, entender que y aprovechar, digamos, estos minutos. Yo creo que hoy todos cuando nos levantamos lo primero que hacemos es coger el celular, a ver qué notificaciones tenemos y a ver qué noticias hay, que me importen, por supuesto. Si me gusta el fútbol, buscaré de fútbol. Si me gusta la política, pues buscaré de la política, o si trabajo en una institución pública, a ver qué están hablando sobre esa institución. Porque en el computador, claro, se quedan más tiempo, pero ya la gente está viniendo para los móviles, y ahí tenemos 1 minuto.4, y eso es lo que hay que aprovechar para informar. Digamos que desde la comunicación pública también, lo que uno está buscando es que sean unas informaciones muy concretas que impacten y generen recordación. Por eso qué pena volver al ejemplo de Minuto 30, y es algo que por supuesto implementamos en Telemedellín. No son noticias extensas, porque son noticias hechas para verlas en smartphones, son contenidos hechos para leerlos en smartphone o en tabletas, y estamos hablando de contenidos que duren máximo o que tengan máximo unos 4 párrafos, y ahí tratar de ser lo más concretos posible, porque para ampliar información y todo eso existen pues otros géneros informativos o periodísticos y otros formatos de televisión como el reportaje y todo eso, que por supuesto en el caso de Telemedellín tenemos esas posibilidades. Los universitarios están informando por internet. Este es un estudio, lo mismo que el anterior, un estudio que terminó de realizar la Universidad de los Andes con la Fundación Nuevo Periodismo de Iberoamérica y con el CEPER, que es el Centro de Estudios de Periodismo. Terminaron ese estudio del consumo, de lo que está pasando con las nuevas audiencias, y también arrojó, por ejemplo, el caso de los universitarios, esto a partir de encuestas, que el tiempo promedio de permanencia de usuarios en sitios web es un 77% en internet y un 5.2% en televisión y un 2.9% en radio. De acá, quienes escuchan radio. Ahí está. Sí, y qué pena, yo no lo dije, pero hay los que alzaron la mano. Y quienes obviamente nos informamos por internet, ya que todos, y televisión, ahí está el otro también. El 83% dice, de estos universitarios dice que no ve noticieros por YouTube, el 51% que no escucha emisoras por radio de internet, y el 30% que escucha ocasionalmente emisoras por internet. Teléfonos móviles más que competencia, ahí donde está el principal, digamos que ese es el principal vehículo por el cual llegan las noticias, las buenas y las malas, y las verdaderas y las falsas. Una cadena de WhatsApp es una cosa impresionante, y detenerla es muy difícil. Vea, me recuerda algo que sucedió en el año 2010. En el año 2010 yo estaba trabajando en Teleantioquia Noticias. Hubo por este tiempo, en noviembre exactamente, en esa época se utilizaba el BlackBerry, el PIN de BlackBerry, y hubo unos aguaceros muy fuertes, y de inmediato,
digamos que la gente está muy alarmada porque en la avenida Las Palmas, a la altura del colegio La Salle, se vino un pedazo de la calzada, de la doble calzada, la ascendente, se cayó debido al aguacero, ¿bien? Y hubo otras emergencias. A raíz de esa situación, digamos que la gente estaba como medio en pánico y tiraron, esa fue la primera falsa cadena de información que yo leí, y a la que desde un medio de comunicación ahí sí masivo nos tocó hacerle frente, y a la cual desde la institucionalidad le tuvieron que hacer frente. Entonces empezó a rodar tipo 3 de la tarde una cadena por los chats de BlackBerry. La cadena decía que habían declarado la alerta roja en Las Palmas y que todo el mundo tenía que evacuar, que porque se iba a venir un deslizamiento en Las Palmas, muy peligroso. Entonces, pues digamos que yo lo que hago como periodista siempre es no creer nada, o sea, yo no creo nada, sino que trato de constatarlo, trato de verificarlo. Y más una noticia de eso, una alerta roja a las 3 de la tarde, que evacúen todo el poblado, que porque se va a venir una avalancha, pues eso no puede ser posible. Claro, de inmediato llamamos en esa época a Camilo Zapata, que estaba en el SIMPAD, que se llamaba, y él dijo, no es verdad, eso es mentiras, y comenzó a desmentirlo, pero bueno, va a llegarle a toda la gente que tenía esa cadena que no era verdad. Y pasó algo, miren lo que generó la desinformación. Yo no sé si ustedes conocen muy bien de política, pero en esa época el gobernador era Luis Alfredo Ramos y el alcalde era Alonso Salazar, y no se podían ver, ¿cierto? Ellos no se la llevaban, no se podían ver, y les tocó hacer una rueda de prensa conjunta, a ellos dos, transmitida por Teleantioquia y por Telemedellín, a las 5 de la tarde, para decirle a toda la ciudadanía que eran mentiras. O sea, esa falsa noticia, ese rumor que se generó por esas redes, en este caso por el chat de BlackBerry, generó que dos mandatarios que no les gustaba ni saludarse estuvieran haciendo una rueda de prensa para decir a la gente que eran mentiras. Y de ahí pues ya todo lo que sabemos, falsas cadenas, todas las que quiera, de esas que, veas que atracaron, secuestraron a un amigo, a un primo de un amigo, y uno dice, pero vos lo conocés, pónganse a hacer, hagan ese ejercicio, pregúntele a la gente cuando le manden una cadena falsa que si conoce a la persona sobre la cual estaba pidiendo información, y seguramente le va a decir que no, y hay muchas de ese tipo. Y acá es donde está, ahí es donde está, los teléfonos móviles están por encima de los computadores y el consumo de información noticiosa en dispositivos está en un 66% en teléfonos móviles, un 27% en computadores y un 7% en tabletas. 8 de cada 10 usuarios revisan el móvil 15 minutos después de levantarse, o sea, quedan ahí 15 minutos después de levantarse. Yo creo que todos hacemos eso ya. Y en Colombia, 28 de 30 medios de comunicación están optimizados para navegar web desde el teléfono. Redes más que aplicaciones, pues digamos que eso también se empieza a mostrar en Estados Unidos y sucede obviamente en Colombia, donde los principales motores de información o los principales generadores de información son las redes sociales, con un 88.6%, y un 58.6% están descargando esas aplicaciones. Hay muchos medios que tienen aplicaciones, pero creo que siempre vamos a la fanpage de Facebook, o vamos al Twitter, o vamos al Instagram, que el Instagram además no estuvo en este estudio, pero el Instagram es la red social de mayor crecimiento actualmente en el mundo, ni siquiera en Colombia, no en el mundo. Y Twitter empieza a caer, en mi opinión, Twitter ya está agonizando como red social. Facebook y Google, el Facebook yo creo que, o sea, mi papá tiene Facebook, y eso ya ahí lo hice todo, los tíos tienen Facebook, y eso trajo unas nuevas audiencias, y ojo, que son las audiencias que les gusta más informarse, pero que también paradójicamente son las que menos están revisando la veracidad de esas informaciones. A mí me ha tocado ya decirle a varias tías, tía, no siga compartiendo esa noticia, que eso no es verdad. O comparten noticias de actualidad panamericana, que sabemos que no son verdad, porque se basan en un titular, y ojo que ahí está un tema bien peligroso, y es el titular, que tenga que ver con la información. Bien, la gente, insisto, por ahí hay un medio que está haciendo algo, y es que se comparte una noticia falsa a partir de un titular, y cuando abren la noticia misma le dice, muchas gracias por verificar que es una noticia falsa,
y le dice a la gente pues como sea consciente y haga bien ese ejercicio, porque sucede mucho. Facebook un 89%, por Twitter llegan en un 10%, el 24% del tráfico de los sitios más noticiosos de Colombia llega desde las redes sociales y Facebook es el rey. Y la preferencia está con Facebook con un 63.3, Twitter 24.8 y WhatsApp, que viene creciendo, un 18.6. El 41% del tráfico de los 30 medios de comunicación colombianos más populares proviene de motores de búsqueda. Google, por supuesto que es el rey en ese sentido. Google inclusive paga. O sea, Google, por ejemplo, nos paga a nosotros en Telemedellín mensualmente alrededor de unos $4.000 porque nuestras noticias están arriba. Nosotros somos el canal de televisión público, no operador público, pues sí el canal de televisión público que tiene mayor impacto y mayor número de seguidores en las redes sociales. Y entonces ellos le pagan a uno. Ahora, a Minuto 30, al Colombiano, al Tiempo, les pagan, no sé, cosas como $20.000, $25.000 por toda esa información que le genera a ellos, porque yo creo que todos googleamos a la hora de buscar noticias. Ahora bien, ya teniendo claro ese panorama, entender lo que es el tema de las falsas noticias y la ética, ¿bien? Y la ética de nosotros como periodistas. Televisión y lo digital, pues obviamente son los principales medios de comunicación para la desinformación y la generación de noticias falsas. Eso es claro, yo creo que ahí no hay discusión, lo entendemos, ahí están unas cifras que muestran sobre todo el nivel de penetración que tienen y el peligro que se convierte. Todos nosotros siempre nos han dicho, la responsabilidad del periodista, por supuesto, porque si usted hace una noticia falsa, yo una vez me escaché, por ejemplo. Tuve un problema y el problema fue el siguiente. Me pasaron una noticia, le creí a esa fuente que me había pasado muchas noticias antes y la solté en Twitter y resulta que la noticia no era verdad. Me faltó constatarla con la gente del Consejo de Estado. La noticia tenía que ver con que el Consejo de Estado había tumbado las fotomultas y la noticia realmente era que el fallo era que las había tumbado en Bucaramanga y no en Medellín. Obviamente me gané todos los varillazos posibles, casi me echan, me quedó como lección y a partir de ahí todavía mucho más desconfiado. Formas de generar desinformación en los medios de comunicación. Bueno, ni siquiera en los medios de comunicación, en los medios, porque ahorita lo decían, hoy con un celular yo desinformo o informo. O sea, todo el mundo quiere ser periodista, eso es claro, ¿cierto? Todo el mundo quiere ser periodista, todo el mundo quiere informar de su comunidad, de su institución, todo el mundo quiere ser periodista y hoy tiene cómo hacerlo muy fácilmente. Lo primero es que para generar una desinformación es informar sin la contraparte o sin el nivel de pluralismo necesario para garantizar un equilibrio informativo. Ya se los he dicho, no existe la objetividad, no hay nada objetivo, porque si para mí Nacional es el mejor equipo del mundo, para un hincha del Medellín no, es el Medellín. Y los dos tienen razón, es su verdad contra mi verdad. Pero siempre los números nos van a dar la razón. Digo, venga, yo le digo que si es el mejor, no del mundo, pero de Colombia, por estos numeritos. Y los números siempre van a dar la razón. Entonces, por eso en el tema institucional, al final, yo que les digo a ustedes, busquen siempre los números institucionales, los números que hay sobre unas ejecutorias, y eso nos va a dar una luz de si es verdad que se está mejorando o es verdad que se está empeorando. El pluralismo, ahorita lo decía Diego Mora, entre más gente hable mejor, entre más haya pluralismo mucho mejor, porque están todas las partes involucradas, el beneficiado y el afectado, el que está a favor y el que está en contra y la autoridad que le tiene que poner control a ese asunto. Omitir información, esto es lo más grave que hay, omitir información. Nosotros, yo por eso les decía desde el inicio, mi jefe es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, él me nombró y él es el que me puede pedir la renuncia y estoy ahí por él, punto. Nosotros no omitimos información y fue algo que quedó claro con el alcalde. O sea, si nosotros, si por ejemplo en Medellín hay un triple homicidio, informamos que hubo un triple homicidio. Ahora bien, viene el otro tema. Una cosa es omitir información, otra cosa es cómo yo vea la información.
el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Bien, nosotros por supuesto desde la institucionalidad lo vemos medio lleno. La oposición por supuesto que lo ve medio vacío, pero la información está ahí y finalmente es el televidente o el usuario el que termina decidiendo a quién le cree. Pero omitir información, eso sí es nefasto. Porque si por ejemplo yo estoy cubriendo un debate en el Consejo de Medellín sobre el tema de valorización y no pongo lo que dijo el opositor, pues le estoy negando a la otra gente que haya unas cifras ahí para que pueda constatar y comparar y finalmente revisar quién tiene la razón. Muchas veces a la oposición, ya hablando en temas gubernamentales, muchas veces a la oposición no les gusta ir a espacios donde se va a confrontar con la autoridad porque sabe que al confrontarse no va a tener esa posibilidad de solo dar los datos que él quiere dar, porque la contraparte le va a dar otros datos que va a acabar con su verdad. Generar noticias falsas, pues por supuesto que eso sucede, o compartir noticias viejas, antiguas, emitir hechos noticiosos sin constatar su veracidad, muy peligroso eso también, sin constatar su veracidad, que era el ejemplo que les puse ahora de lo que me sucedió. Y las informaciones sin cifras, porque al final los números siempre son los que marcan una realidad. Las cifras, siempre las cifras, siempre las cifras. Estamos ejecutando más, muéstreme, compáreme cuánto a cuánto entre los 2 años. Y finalmente, unos factores para tener presente siempre que nos informamos, y esto es bien clarito, la línea editorial del medio de comunicación. Uno la debe tener clara. Yo creo que hoy todos entendemos que RCN es crítico del gobierno y que Caracol es más favorable al gobierno, por no decir que aplaude al gobierno, ¿no? Es más favorable y es respetable siempre y cuando haya una realidad y una verdad ahí. Y sobre todo que se diga, y que se diga, porque es que acá en Colombia, y en el mundo no, en Colombia, se perdió la costumbre de decir cómo estaba marcado un medio de comunicación. Acá yo crecí y entendí que el mundo era liberal y que el colombiano era conservador. Y luego empecé a estudiar política y entendí que en Estados Unidos Fox es republicano. Y eso está bien, es lo más honesto que puede hacer con el usuario. Venga, usted quiere leer esta información, pero sepa que acá somos, la línea editorial es favorable a esto o es crítico a esto. Y yo creo que está bien, para que uno sepa de antemano con qué se va a encontrar y poder buscar también la otra verdad, lo crítico en otra parte. Por eso también hay que entender los intereses políticos, económicos y comerciales de los medios de comunicación. ¿Ustedes no creen que lo que sucedió con Avianca merecía más cobertura de lo que se le dio? O sea, el problema que se generó a raíz de ese paro, las pérdidas económicas, en congresos, en ferias, absolutamente en todo, creo que merecía más, un cubrimiento mucho más amplio. Pero claro, entendemos que hay unos intereses económicos con Avianca por parte de los 2 medios de comunicación principales, y entonces no era la noticia de abrir después del segundo día, sino que era la noticia por allá, la 8ª noticia, la 10ª noticia que quedaba por allá atrás. Consumir la totalidad de la información, no quedarnos en el titular, por supuesto que es muy importante. Vea completamente la información porque muchas veces la contraparte está al final de la noticia y es importante conocerla. Se puede tomar partido pero con argumentos. Y eso lo escuchaba hace poquito a Jorge Ramos, que estuvo en el Festival Gabo de Periodismo en Medellín, y él hablaba de ese tema. Yo, por ejemplo, en el caso de México tomé partido y me fui en contra de Peña Nieto. Y en Estados Unidos me fui en contra de Trump. Y es válido, y él lo decía él, es válido que el periodista, si tiene unos argumentos para irse en contra y para cuestionar, pero con argumentos, el poder, o para aplaudir el poder, lo haga, pero con argumentos. Lo planteaba Jorge Ramos. Y finalmente, identificar la tendencia política, cultural o social del medio de comunicación. Yo creo que hoy todos sabemos cuál es la tendencia de Semana, la tendencia del Tiempo, la tendencia de RCN, la tendencia de las 2 orillas, la tendencia de la silla vacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso termina siendo bien importante, bien importante. Y finalmente el consejo que les decía, no crean en nada, pero constaten todo. Eso digamos que es la clave de la información.
cuestionen todo, cuestionen todo. O sea, no crean en nada. Es muy importante esto, es muy importante, inclusive la información que viene institucional, de donde venga. De donde venga, vea, yo una vez estaba de periodista en Teleantioquia y en la alcaldía de Medellín de la época sacaron un dato y era que en Medellín habían llegado a la cifra de 0 niños habitantes de calle. Yo no me creo eso. Yo le dije, yo no me creo eso. 0 niños habitantes de calle en Medellín. Ayer vi uno, claro, uno dice, ojalá sea verdad. Entonces, claro, me fui a la personería a preguntar la cifra que ellos tenían y tenía una cifra de como de 400 niños. Puse lo que dijo la alcaldía, puse lo que puso la personería y ahí les dejo a los televidentes que elijan a cuál de los dos le creen, pero se confrontó. Entonces, en la información todo, venga de donde venga, siempre es muy importante no creerla, pero sí constatarla y verificar que sí sea cierta. Muchas gracias. A nuestro periodista Cristian Cartagena, muchas gracias. Para nuestra segunda conferencia invitamos a Gabriel Pastor Mayo, periodista uruguayo y actualmente docente de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Gabriel Pastor Mayo, periodista y analista del diario El Observador de Uruguay y columnista del sitio web El Independiente. Especialista en filosofía contemporánea en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Licenciado en Comunicación de la Universidad de Montevideo, Uruguay, y maestrando en Filosofía Contemporánea en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las autoridades de la universidad, de la Facultad de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales, el área de Comunicación Social, y también a la alcaldía, por haber tenido la muy buena idea de organizar un foro de estas características. Para que no hayan dudas al respecto, porque soy profesor universitario, soy periodista, y bueno, ¿desde qué lugar? Y bueno, estoy como a mitad de camino, no me siento un académico, y además me pesa el hecho de que soy periodista desde el año 1987, soy tan viejito como lo que hace esta universidad, que tiene 5 años más nada más, dedicado al periodismo, que es lo único productivo que he hecho en mi vida, es trabajar en periodismo, no he hecho otra cosa. Por lo tanto, voy a hacer voy a hacer una intervención en la que reflexionaré, trataré de que sea interesante y profundo para ustedes, pero que mi experiencia va a estar muy presente. Y por supuesto que las opiniones que van a escuchar son absolutamente personales y no comprometen a ninguna de las instituciones en las que trabajo. Voy a dividir mi exposición en 3 partes. En la primera, voy a ser como una suerte de soldado de esta hoja de ruta del foro. En la primera hablaré sobre las noticias falsas, que no es lo mismo que la desinformación. En la segunda hablaré sobre la desinformación y en la tercera plantearé unas conclusiones generales. Dicho esto, quería hacer algunos comentarios también generales antes de empezar en el tema, muy cortito. La primera, una vez un periodista que se llama David Randall, inglés, ya debe estar un poco viejito, lo invitaron a dar una conferencia luego del derrumbe de la Unión Soviética. La conferencia que lo invitaron a dar, el curso, los talleres, ahora no recuerdo bien, era sobre el periodismo occidental. Le pedían a David Randall que fuera a dar un curso sobre periodismo occidental. A él le hacía ruido esta idea y no entendía bien por qué, hasta que estando en el hotel, antes de dar las conferencias, se iluminó.
y se dio cuenta por qué le hacía ruido, y es lo que yo quiero compartir con ustedes para que tengan un contexto global que después podemos en el conversatorio profundizarlo. Y él dice, es que no existe un periodismo occidental, no existe un periodismo rojo, blanco, liberal, demócrata, existe un periodismo bien hecho o mal hecho. Y hay algo que tiene el periodismo profesional, bien hecho, que es importante, que es separar la información de la opinión. Si no trabajamos así, no estamos haciendo periodismo. El New York Times, en general, generalmente ha apoyado, por lo menos en las últimas décadas, a las candidaturas del Partido Demócrata. Ahora hay una coyuntura especial que alguien puede hacer algún matiz y lo podemos ver. Pero eso no quiere decir que si la línea editorial, si los propietarios apoyan a un candidato del Partido Demócrata, no son capaces los periodistas de informar con independencia. El periodismo hace muchas décadas que dejó de ser un trampolín de la actividad política. Los que nos formamos en comunicación, ustedes que se están formando en comunicación, lo hacen porque tienen vocación de contar historias, con independencias y no hacerles mandados a alguien. Si no lo van a hacer así, bueno, entonces no, me parece a mí que no se entiende bien esta vocación de contar. Por supuesto que hay presiones, por supuesto que hay problemas, no vamos a plantear que estamos viviendo en un paraíso porque no vivimos. Pero hay que actuar de esa manera, porque el periodismo se trata de contar historias de interés para el público. Y de ahí viene la ética, y de ahí viene que estemos en un foro de estas características reflexionando sobre un problema muy complejo en el día de hoy, como es el de las noticias falsas. Siempre hubo noticias falsas en los medios de comunicación. Esto no es nada nuevo, les aseguro. Siempre hubo noticias falsas difundidas por periodistas inescrupulosos o de falta de pericia para cumplir una tarea con rigor profesional. También llamado bulo, que a mí me gusta este término bulo, porque la noticia falsa no necesariamente es bulo. El bulo es la noticia falsa propalada con algún fin, o de vender más, o hacer un mandado a un partido político, o cualquier otro asunto que no tenga que ver con informar la verdad al público para que tenga información sobre un hecho relevante. Insisto, esto no es algo nuevo. Me voy a retrotraer a fines del siglo XIX. Estoy hablando del periodismo amarillo en los Estados Unidos, básicamente, que se caracterizaba por tener, y escuchen esto y piensen en la posverdad, en lo que estaba hablando antes el anterior conferencista, en el periodismo de titulares llamativos, escandalosos o exagerados, para tratar de aumentar la tirada de los periódicos. La idea de este periodismo es exacerbar el sentimiento de la gente, no necesariamente mintiendo, pero sí exagerando, y tratando de esa manera de atraer un mayor público y por lo tanto que el negocio funcione mejor. Pero obviamente que el periodismo es un negocio, pero si se olvida se olvida del otro papel muy importante que juega Cívico, que es el papel de perro guardián de la sociedad, el papel que controla el poder, entonces el periodismo no tendría razón de existir tal como lo conocemos. Este periodismo que busca exacerbar los sentimientos de la gente muchas veces ha caído y cae en el pecado de las noticias falsas. Este tipo de prensa sensacionalista incluye titulares de hechos de sangre, noticias detalladas de escándalos o crímenes sin ningún tipo de contexto. Hay muy datos elocuentes sobre esto, para que veamos que esto no es nada nuevo y después vamos a enfocarnos en lo nuevo. El papel que jugó William Randolph Hearst, un excéntrico magnate de la prensa, en la guerra que hubo entre Estados Unidos y España en Cuba. Hay datos hoy tan confirmados que muestran cómo las noticias falsas de su diario, el New York Journal, desembocaron en este enfrentamiento bélico. Y miren este diálogo. Resulta que este medio había mandado a Cuba a un ilustrador para que las noticias se presentaran, no había fotografía, no había imágenes, como una ilustración de la guerra. Este ilustrador llamaba Frederick Remington, era el responsable de enviar estas ilustraciones, y un día de enero de 1897 le escribió un telegrama a Hearst que decía: todo está tranquilo, no hay problema, no habrá guerra, debo volver. Es decir, ya no tenía más nada para ilustrar, porque no había guerra. Y Hearst le contestó: por favor, manténgase allí, usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra. Y claramente la información que daba Hearst terminó provocando una guerra entre España y Estados Unidos,
dando información falsa sobre el ataque a un buque que estaba encallado, estaba allí en Cuba. La guerra vendía más periódicos que la paz y Hertz provocó la guerra con noticias falsas. Estamos en una época de un tipo de noticias falsas. Y esto es otra cosa que me parece relevante. No hay una sola manera de noticias falsas. Hay varios tipos y este es uno. Es decir, hoy podríamos llamarle el clic de la página de internet, podríamos llamarle este concepto que se dice, pone esto destacado en la web porque rinde, no ya porque es importante, sino porque a la gente le va a atraer. Eso tiene que ver con que lo único que me importa es el negocio y no el otro papel que me parece a mí también que es importante, aunque obviamente no podemos descuidar el negocio. Hay otro tipo de noticias falsas, las que son pergeñadas por el poder con la complicidad explícita o implícita de los medios periodísticos. Y para esto me traigo mucho más acá en el tiempo y me voy a detener, voy a hacer foco en el Perú del siniestro Fujimori y del papel llamada prensa chicha. La prensa chicha, así se conoce en Perú a la prensa sensacionalista o amarilla, como había explicado anteriormente. Resulta que esta prensa chicha fue fundamental para la segunda reelección de Fujimori por la cantidad de información que había para desprestigiar, atacar a los opositores políticos. Estos periódicos dirigidos a los sectores más populares fueron utilizados como herramienta política para favorecer esta reelección de Fujimori, quien se comprobó, y por eso también está pagando cárcel, desvió fondos de las Fuerzas Armadas para comprar la línea de varios de estos medios de prensa, escrito para escribir noticias falsas que favorecieran al régimen. Y hubo más, porque el cerebro gris del monje gris de este sistema, que era Montesinos, hacía arreglos con la prensa chicha de esta manera. Le daba la información, Montesinos, a la prensa chicha, de que había un problema en determinada empresa. La prensa chicha informaba sobre este hecho y el gobierno lo utilizaba como un dato para ir a intervenir esa empresa. O sea que había allí una conjunción de intereses espurios entre los dueños de los medios de comunicación y Montesinos. Hay grabaciones que muestran, porque Montesinos filmó mucha cosa, cuando le estaba pagando a los medios a los propietarios de estos medios, le daba dinero a cambio de que publicaran esta información. Y llegamos a un tercer tipo de noticias falsas, que obviamente es más actual. Son las noticias falsas bajo el hechizo digital, donde el valor de la rapidez en el periodismo ya no se complementa con un valor sagrado que era el de la precisión. Los medios más importantes del mundo terminaron inventando una frase nueva que es: prefiero salir segundo, pero salir bien. Y hoy no importa salir bien, lo que importa es salir primero, y estamos dejando muchos valores por el camino. Lo que importa es subir rápidamente noticias que rindan sin incluir la confirmación de la información, el contraste de fuente, es decir, el trabajo profesional para poder consignar la porción de la verdad que se pueden conocer los hechos. Y esto es una cosa muy importante, yo me estoy refiriendo no a la opinión, y acá hay una confusión, yo puedo opinar lo que a mí se me antoje, puedo ser hincha del cuadro que se me antoje, pero eso es una opinión. La argumentación de la información va por otro carril. Y eso es lo que tiene que estar separado y tenemos que nosotros entender bien cómo funciona. Y hablo de la porción de la verdad porque es muy difícil que una verdad salga a relucir con toda su complejidad de un día para otro. Puede ocurrir, pero no creo que esa sea la norma. Y pongo un ejemplo solamente. El escándalo del caso del Watergate, en la década de los 70, empezó como un caso policial en el año 1972 y terminó 2 años después en un caso de corrupción y espionaje político que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. Y no era que los periodistas querían ocultar información, es que la historia se fue convirtiendo más compleja, hubo más fuentes que hablaron y aquello que había comenzado como una historia policial era un enredo político y de escándalos mayúsculos de corrupción, de espionaje y de utilización de recursos de la campaña electoral para financiar ese espionaje. Pero esa historia, los periodistas que tenían 28 y 27 años cuando iniciaron la investigación, no lo sabían, no era que lo estaban ocultando. Simplemente que cuando empiezan a investigar más, empiezan a aparecer más fuentes y ahí se dan cuenta que la investigación era mucho más importante. 2 años llevó. Y esto no invalida para nada cuando la primera noticia era de carácter policial. 2 ejemplos que muestran que el mal trabajo para contar la verdad
en estos tiempos que desembocan en noticias falsas. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. No se trata en estos casos de manipulación del poder, sino de hacer mal la tarea de buscar la verdad para ponerla a disposición del público. La primera, el caso de la niña Frida Sofía en México. Yo escucho en Bogotá a Néstor Morales de Blue Radio, escuché la entrevista que le hizo a un rescatista que había hablado con Frida Sofía y que Frida Sofía era la esperanza de México y que Frida Sofía le habían alcanzado hasta un suero para poder alimentarse y que Frida Sofía estaba escondida debajo de una mesa que como era muy ancha se pudo haber salvado y podía respirar, y Frida Sofía. Pues Frida Sofía no existió. Frida Sofía fue un invento. Obviamente que ese invento vino del poder, pero tampoco los medios tuvieron los recaudos del caso, no para no informar, sino para no subirse tan rápido a esa historia, que uno se sube porque uno quiere creer que es verdad, porque es parte de un relato melodramático que atrae a mucho público. Y es en estas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. La otra noticia que les quiero comentar, también vinculada a un caso de tragedia. Hace un par de semanas, ustedes habrán visto en la televisión, que hubo un incendio tremendo en Galicia. Resulta que un fotógrafo de la revista EFE, de la agencia de noticias española EFE, estaba cubriendo como fotógrafo esta tragedia en Galicia y encuentra y ve un perrito que llevaba en su boca algo que estaba carbonizado. El fotógrafo habló con alguien del pueblo ahí y le dijo que lo que el perrito traía en su boca carbonizado era su cría. Eso ocurrió en estos días. Ese video, esa foto se hizo absolutamente viral y también, ahora no Frida Sofía, sino esta perrita se convirtió en un ejemplo de la tragedia impresionante que está viviendo Galicia. Pues, a alguien se le ocurrió ir a hablar, algo que está en la tapa del libro, hablar con la dueña de este animalito y resulta que no era perrita, era perrito, que además era ciego y lo que llevaba en la boca era un conejo carbonizado para comérselo. Y durante 3 días estuvimos con esta historia. Esto no tiene nada que ver con la manipulación del poder, esto no tiene nada que ver, no, eso tiene que ver con la mala pericia profesional, mal trabajo periodístico. ¿Por qué? Porque hay que salir y valoramos esa prontitud y no la exactitud de la información, y que en la exactitud de la información se nos va la vida, porque ahí reposa nuestra credibilidad. El día que perdemos nuestra credibilidad como periodistas estamos sonados. Y los medios que informaron sobre esto. Y bueno, el reportero de buena fe, lo cual a mí no me importa tanto, contó la historia de la perra y su cría tal y como se la contaron. Pero no importa eso, lo que importa es que nosotros nos acerquemos lo más próximo a la verdad. Las noticias falsas representan el antiperiodismo. Y hoy el bullying ocurre por los vicios del periodismo amarillo, reforzados por la competencia feroz de conseguir más y más clic. También por periodistas corruptos, obviamente, al servicio del poder, como fue el caso del Perú de Fujimori, y por una mala praxis profesional al ubicarse la prontitud por encima de la precisión, cuando estas dos funciones deben de ir de la mano. Cuando comencé a trabajar en el periodismo escrito, la orden era salir antes y bien, y si no la opción era salir segundos pero bien, siempre apegados a la verdad de los hechos. Este principio básico, ético, pero también para no afectar la credibilidad, es el que hoy está en cuestión y a mí me resulta extremadamente grave. Desinformación. La palabra desinformación tiene 2 acepciones que a mí me parece que se complementan, pero significan cosas diferentes. La primera de ellas nos remite a la acción y efecto de desinformar. Esta acepción está muy asociada a las noticias falsas. Me remite a actores que provocan deliberadamente una desinformación que puede incluir una verdad a medias, distorsionada, y obviamente una noticia falsa, porque la noticia falsa también tiene el efecto de desinformar. Y me gustaría concentrarme en la segunda acepción, porque aquí creo que hay algo nuevo respecto a lo que vengo diciendo, que es falta de información, ignorancia. En la primera acepción están los actores que provocan la desinformación, los periodistas, los políticos, los actores de la sociedad civil que son protagonistas en los medios de comunicación. En la primera acepción, que se refiere a la acción y efecto de desinformar, están los periodistas y las potenciales fuentes de información.
y ambos son responsables de que ocurra la desinformación. Pero en la segunda acepción, falta de información, ignorancia, el actor único... Ahí donde estás, me puedes, mirando la cámara, decir el nombre y el cargo para que quede ya... Está bien. Sí, soy Fabiano Odone, soy ministro de la Embajada Argentina en Bogotá y me desempeño como jefe de la Cancillería en la Embajada. Qué bueno que quieren trabajar con la Mesa de Derechos Humanos. ¿Cómo? Qué bueno que quieren trabajar con la Mesa de Derechos Humanos. Sí, nosotros estamos muy dispuestos a hacer eso, de hecho lo hemos hecho con muchos países, digamos, no nos... también hemos ofrecido cooperación en temas de lucha contra la discriminación, que han venido ahora las autoridades acá hace poquito y yo lo titulé Mama Check o Tía Check y gracias por dejarme en la pantalla el papel de la verificación de la información en la sociedad. Bueno, empiezo por contarles que yo tengo una tía muy bonita que quiero mucho que se llama Yolanda. Ella siempre es caleña y yo vivo en Bogotá y cada vez que yo voy a Cali, ella busca la manera. Ella siempre busca la manera de que yo me sienta a hablar con ella, porque siempre me tiene muchas preguntas sobre lo que está pasando en Colombia, porque ella quiere tener una opinión sobre lo que está pasando. Y lo último que me preguntó fue por una cadena de WhatsApp que ella había recibido. Y lo peor es que ella, sabiendo lo que pienso de las cadenas, se atrevió a mandármela. Y después de leer una cosa larguísima, me pone: Dianita, ¿qué opinas de eso? Bien, pienso yo, al menos me está mandando esta cadena de WhatsApp para preguntarme yo qué pienso. Bien, por mi tía, chévere. Y resulta que cuando me mandó esto, ella ya lo había mandado al grupo familiar, también lo había mandado a sus amigos y lo había mandado, mejor dicho, a todo el mundo. O sea que la tarea ahí estuvo a medio hacer. El punto es que la cadena avanza. ¿Se puede avanzar? Eso. La cadena decía lo siguiente, yo se las copié un poquito. Empezaba de esta manera, dice: la fuerza está en la mente, ni siquiera termina la palabra, alerta Colombia, al famoso Congreso de las FARC invitaron a 20 precandidatos presidenciales. De ahí van a seleccionar el candidato FARC, luego conforman un frente común y una alianza de precandidatos que les van a dar muchísimos beneficios en los próximos años. Por allá en el tercer párrafo decía que otros 32 guerrilleros van a ser candidatos a las 32 gobernaciones de Colombia, un número de 1.075 guerrilleros van a ser candidatos a las 32 gobernaciones de Colombia, así en esa redacción. Sigue, también dice: de esta manera se abona el terreno para convertir a Colombia en comunista, imponiendo el socialismo del siglo XXI en mayúscula, el mismo sistema que tiene convertida a Venezuela en un infierno. Y termina como los decretos del gobierno, comuníquese y cúmplase, ¿no? Dice: en este caso, compartan, copien y peguen en sus muros, difundan este mensaje por WhatsApp, una orden absoluta. Y de postre le terminan diciendo a uno, además tratándolo mal, ¿no? Dice: la fuerza está en la mente. Termina con la frase que inició: no hay mejor aliado para un dictador que un ignorante, hambriento y conformista. O sea, tras de que me estás pasando una noticia falsa, me estás diciendo que si no lo comparto, soy un aliado de un dictador, pero además soy ignorante, hambriento y conformista. ¿Ven cómo juegan con uno las cadenas de WhatsApp y la falsa información? Bueno, en fin, le respondí a mi tía Bella, le dije: tía, este texto me parece a la luciérnaga, o sea, al programa de radio, porque es mezcla de realidad y ficción. Efectivamente tiene unos datos ciertos y otros que no. Y que por favor recordara que cada vez que le llegara un texto así, se fuera a internet y buscara las noticias de medios serios, creíbles. Al menos que buscara el autor de esa cadena de WhatsApp o un link que le permitiera remitirse a
a una noticia creíble, consultada y chequeada. En últimas, le pedí que hiciera una especie de mama check o tía check. Bueno, ya les cuento cómo me fue. La lección le duró día y medio, ¿no? Durante un día dije, lo logré, mi tía ya no me mandó más cadenas de WhatsApp. Pero resulta que cuando terminó ese día y medio, fíjense lo que se atrevió a mandar de nuevo en el grupo familiar. Era así, literal, decía, acaba de salir un comunicado oficial por parte de Pepsi que no consuman 7-Up porque le echaron ácido muriático por error y ya van 8 muertos. Ojo, es un comunicado oficial. Esto es un comunicado oficial, ¿no? Avísenle a la familia, por favor, hagamos cadena con familiares y amigos para precaución. Buen día. Yo pienso que mi tía dijo, pues yo no sé si es cierto, pero por si lo es, lo mando, ¿no? Como que se atrevió. Entonces, el punto es que si te vas a internet con esta noticia, miren lo que ustedes encuentran. Primero, que Google ya tiene una búsqueda preparada en donde dice 7-Up ácido muriático. O sea, ya existe instaurado en el buscador esto. Segundo, que vas a encontrar que ya hay al menos 10 noticias cuyos titulares son una persona murió y 5 más se intoxicaron por tomar 7-Up en Mexicali. O sea, pero cuando tú miras cada noticia, ¿qué medio la está reproduciendo? Son medios así como de Radio Papita. O sea, uno no sabe quién es el dueño de ese medio, uno no sabe quién lo está escribiendo, uno no sabe tampoco de dónde sacaron la información, ¿no? Y me encuentro con unas noticias, cuando abro esto, como unas noticias como las de estas. ¿Ustedes conocen a Agencia Pinocho? Es fantástico, fantástico, me encanta. Se llama El Diario de lo que no es noticia. Y son unos, quiero creer que son unos chicos fabulosos que se dedican a informarnos de vainas que no nos interesa, pero que además son ficción, ¿no? Entonces, las noticias que me encuentro de 7-Up son parecidas a esta. Y la escogí porque decía Río Negro, Antioquia. Y dije, ve, qué interesante. Dice, intenta mejorar marca atlética en carro. En la pasada edición de la media maratón de este municipio, el atleta máster Octavio Núñez decidió buscar una modesta ayuda para sobrellevar parte del recorrido que, con el agobiante sol de mediodía, se hacía cada vez más difícil. Según testigos, al ver un carro que venía por la misma vía que los atletas, Octavio pidió a sus ocupantes que lo llevaran. Abro comillas. La idea era recobrar un poquito de fuerzas y, ¿por qué no?, aventajar a algunos de mis compañeros, confesó el deportista. APIN conoció, o sea, Agencia Pinocho, conoció que una vez instalado en el vehículo, Núñez se percató de que por el cierre de vías, el carro se debía desplazar a un paso incluso más lento que el que él llevaba. El señor se subió muy contento, pero al ratico tenía una cara de decepción, relató Leonardo Baena, conductor del auto, y agregó que el atleta se desesperó del todo cuando llegaron a un punto en el que ya no era permitido el paso de vehículos. Me tuve que bajar y retomar el último tramo, dijo Octavio al final del recorrido, cansado y molesto, con una marca de 2 horas y media. Le salió muy mal el intento, antes perdió tiempo, declaró uno de los compañeros de Núñez, quien no tuvo más datos, informó Natalia R. Bueno, uno se encuentra que las noticias de WhatsApp, cuando salen en la red, precisamente se parecen a estas de la Agencia Pinocho. Bueno, es decir, que me están contando, fíjense bien, me están contando un qué, un cuándo, un dónde y un cómo. O sea, el ABC del periodismo, ¿no? Pero también APIN, por lo menos, me advierte que el diario, que es un diario de lo que no es noticia, lo que no pasa con las cadenas de WhatsApp. El ejemplo de la botella de la gaseosa, el último que me pasó mi tía, es el mejor para explicarles qué es posverdad. La posverdad es justamente esto, que cualquier información que se difunde a través de redes sociales y en internet de tal manera que cuando consultas si es verdad o no la información, encuentras que se trata de una posverdad, es decir, que se construyó toda una atmósfera que te hace creer que es cierto, sin embargo, carece de todo el tratamiento periodístico, de datos y de chequeo. Es la viralización de la información
la que hace que se instauren verdades que en realidad no lo son. Y es muy peligroso, como ya lo dijo Gabriel, como ya lo dijo Cristian. De esta manera mi tía y muchos colombianos creen que el país está en un riesgo inminente de volverse como Venezuela. No, estamos en una cosa loquísima. Y también porque mi tía, como mi papá y como muchas personas que viralizan las cadenas de WhatsApp, ignoran que hay unas personas contratadas y que les pagan para escribir esas cosas. Es decir, hay un mercado laboral y una plataforma dedicada a que se construyan estas noticias falsas. Con esto le quiero decir que esto no es gratis. O sea, a usted no le está llegando una cadena que algún loco le dio por escribirla y pasarla y a ver qué pasaba. No, hay todo un mercado. Tenemos en Twitter una cantidad de usuarios que son comprados, que son mentirosos, que no son verdad y están allí simplemente para esto. O sea que el tema de las noticias falsas y el tema de la desinformación es, en últimas, también un mercado laboral muy complejo que genera ambientes sociales muy complejos. Cuando comenté esta experiencia, algunos colegas me comentaron que les pasaba lo mismo con sus mamás y que el reto que nos pusimos entre varios era que lograr que nuestras mamás, y en este caso mi tía, no viralizara más los contenidos de los cuales no estaban seguras. Bueno, les cuento qué pasó con el experimento. De 4, solo una lo consiguió. Yo no he podido con mi tía todavía, ni con mi papá. Ya les cuento qué me pasó. Mi papá también vive en Cali y me fue a visitar y en esas yo encuentro que, yo no sé, yo había puesto estos videos y ya a punto de acostarme a dormir, escucho una vocecita y me voy hasta el cuarto a ver qué pasaba, ¿no? Me encuentro con que mi papá estaba viendo ese primer video, que es, creo que el primero de acá, el otro. No. El último. Sí. Ese. Estaba viendo 30 razones por las cuales la Tierra es plana. ¿Sí? Y es un tipo que además te enreda la pita de una manera y te da teoría física y matemática. Y claro, yo creo que mi papá en este momento cree que la Tierra es plana, después de ver este video. Bueno, páralo ahí, es un poco para mostrarles. Pero después, no quise decir nada, se puso a ver el siguiente video. Sí, ese. Afirman varios medios internacionales. El romance habría iniciado hace ya varios meses, puesto que el divorcio de James Rodríguez y Daniela Ospina se dio a conocer hace poco, pero la pareja desde hace meses venía adelantando el proceso. Listo, ya. La verdad es una chica. Para mi papá los dos hechos más importantes de esa noche era un video que le había llegado por WhatsApp, en donde le explicaban 30 razones por las cuales la Tierra era plana, y la segunda, la novia de James Rodríguez. O sea, fue obra de las FARC. Bueno, ahora nadie levanta la mano. Ok, ¿qué crees que fueron las FARC? ¿Quién más crees? ¿Tú crees? ¿Tú también crees que fueron las FARC? Levántenlos tranquilo, aquí nadie se va a tratar mal por esa razón. Bueno, vamos a ver el siguiente clip. Es Colombia Check, un portal dedicado a verificar esas noticias falsas. Bueno, tenemos como problemas de Lo único que no puede hacer nadie es paramilitar o fascista. ¡No insultes!
pues ahí está bastante adelantado. En todo caso, Colombia se dedicó a verificar, devolvámoslo porque me parece que vale la pena que vean el inicio que es la periodista que se dedicó a hacer ese trabajo un poco antes, pero creo que no, dale para atrás, dale para atrás. No, es que no es ese video, no es ese video. Busca, bueno, si tenemos tiempo, y si me puedes hacer el favor, ponle Colombia Check, collar bomba, pa. Bueno, mientras vamos a ese video, y ya les cuento y se van a enterar, los que todavía creen que fueron las FARC, pues no fueron las FARC, los autores del collar bomba, pero a todos nos hicieron creer, por un clima político, que habían sido las FARC. Hasta yo me lo creí en su momento, ¿no? Y cuando los periodistas nos ponemos también a revisar el pasado, y el pasado de cómo fue la guerra, y cómo lo asumió el periodismo, y cómo lo asumieron nuestros políticos, pues nos encontramos con que esa noticia que fue desastrosa, dolorosa para todo el país, resulta que no habían sido las FARC. ¿Ese es el video, creo? Sí, ese es. El 15 de mayo del año 2000, un juez se conoció por un atacador de extorsión en su finca Boyacá. Ese día, delincuentes entraron a la finca de doña Enrique Cortés y le pusieron un collar, advirtiendo que si en 10 horas no conseguían aproximadamente 15 millones de pesos, harían activar el artefacto. El collar no explotó cuando el intendente Jairo López intentaba desactivar, acabando con su vida y con la de doña Enrique. La fuerza pública atribuyó este hecho a las FARC, argumentando que el lenguaje utilizado en una grabación dejada en la casa de la víctima y el modus operandi era similar al de la víctima. Como las FARC han sido responsables de crímenes atroces en el país, el collar bomba se convirtió en un hecho que pone en evidencia la crueldad de la guerrilla. Fruto del conflicto con la Michelle investigaron si realmente las FARC son los autores de este crimen. Va más allá de ser una pesadilla o un epílogo de una película de terror. Ella es Elvia Cortés, 53 años, aferrada a las labores del campo, atesorando en su corazón. Bien, este es un caso que tenemos en el país, por el tipo de procedimiento que utilizaron particularmente pues por el gobierno, porque no se conocía que se en ese sentido, y por el desenlace fatal que tuvo en relación con una víctima, en este caso de Emilia, y el policía que trató de desactivar. Por el procedimiento que utilizaron y el mecanismo que utilizaron, pues daría la impresión de que se trataba de una organización muy sofisticada. Pero realmente, de acuerdo a las conclusiones a distribuir en el proceso que en el año 2003 y en el año 2004, en primera y segunda instancia, concluyen con una serie de elementos de juicio de que se trata de una organización pequeña, y además a esta persona la condenan por concierto para el equipo, es decir, significa que pertenecía a una organización, pero nunca se habla de la prueba regla del ejército era escasez, con algún conocimiento de lo que es el conflicto en Colombia, con algún conocimiento pues, de cómo operan estas cosas, uno diría no. Es decir, el placer me parece que más que una prueba que implicara en ese momento a un grupo insurgente, un grupo guerrillero, lo liberaba de culpas. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Conclusión, fue una organización criminal, como ahora le llamamos las bandas criminales, chiquitica, que ya está juzgada y no fueron las FARC. Pero a todos nos quedó en el imaginario que habían sido las FARC. Ahora yo no quiero defender a las FARC para nada, pero las cosas son las cosas, y la verdad es la verdad, y los hechos son los hechos, y esas cosas hay que aclararlas. Entonces, yo creo, y esta es como mi posición que les vengo a compartir, es que las noticias falsas son un fenómeno propio de este momento, o por lo menos lo llegamos a conocer
también en la Primera Guerra Mundial se señalaba estos mismos hechos y a mi modo de ver pasa por varias razones, como eso que pasó con el Goyacompa. La primera, estamos en un retorno a los dogmas y a creer sin importar la verdad. O sea, se ha vuelto más importante creer por creer que verificar y saber la verdad. Una especie de religión de la opinión o una simbiosis entre creer y saber. En ese escenario, las personas se casan con ciertas opiniones o con cierta información porque les gusta, porque va en consonancia de lo que creen, porque les da la razón y porque justifican sus propios miedos. Supongamos, yo tengo miedo de que Colombia se vuelva como Venezuela, entonces como tengo miedo de esto, cualquier noticia que me llegue de este sentido, termino diciendo, ya, lo que yo le estaba diciendo, resulta que para allá vamos. Estos son el tipo de raciocinios a los que estamos llegando. Dicho de manera sencilla, porque creen que basta con leer esas cadenas de información para saber, para creer que saben y creer que están informados y para finalmente creer que tienen la razón. Somos un público que quiere opinar ante cualquier reunión familiar, ante cualquier WhatsApp, entonces leemos estas cosas y decimos, listo, ya estamos informados, ya puedo decir que lo que está pasando en el país. Para que esto pase debe haber un clima, un caldo de cultivo, unas personas que tengan los miedos, unas personas que estén ante posiciones difíciles, sociales, políticas, económicas. Y eso es lo que está pasando, que hay un caldo de cultivo, entonces cualquier cosa que está pasando con respecto a esto y nos dicen, bueno, pues entra en ese escenario que es fuerte. En ese escenario es muy difícil cambiar las opiniones a punta de hechos y de argumentos, porque nadie está dispuesto a escuchar. Y como decía en una conferencia Daniel Coronel, yo no sé si lo quieran mucho aquí o no, yo lo adoro, es mi papá periodístico, nos quedamos convenciendo a los convencidos. Los periodistas creemos que, les pongo un ejemplo nomás, en Facebook, yo sorprendí que al principio todo el mundo en mi Facebook estaba a favor del plebiscito. Cuando me di cuenta resulta que yo hace mucho tiempo había sacado todos los que no pensaban contra. Entonces me quedé mirando las opiniones de los que creían que lo que yo pensaba era lo que estaba. Bueno, grave error, y esas cosas son las que cada uno de ustedes les está pasando en su Facebook, en su Twitter, en todas sus redes sociales. Tienen personas que piensan como ustedes y que por eso no creen que está rodeado de la razón, sobre todo. La segunda razón que les quiero contar, y ya lo dijo de alguna manera Cristian Cartagena, es que estamos ante un escenario donde la información circula a través de las redes sociales. Pasamos de ser usuarios de periódicos a consumir información de cualquier tipo. La sociedad de alguna manera se siente empoderada de esa información porque accede instantáneamente y de manera gratuita. Entonces, de esta manera, pues, uno cree estar con toda la razón. No obstante, se consume sin saber quién la está suministrando. La respuesta de las mamás y los papás, o de muchos de ustedes, es cuando uno les pregunta, bueno, ¿de dónde salió esta cadena? Entonces la respuesta es, no sé, pero me la mandó Pepita Pérez y Pepita Pérez es muy seria. Ella no me la mandaría si eso no fuera serio. Entonces, tampoco conocemos de dónde se está haciendo. De esta manera quedamos como sociedad atrapados en un círculo perverso en el que no se distingue entre noticias falsas y los hechos. Tampoco hay capacidad de identificar cuando una noticia o unos hechos están contados con una intención específica y cuando la intención es informar para crear criterio. Es que en últimas es eso, tú te informas para crear un criterio político, social y demás, pero cuando no sabemos de dónde viene esa información, lo que sucede es que estamos sirviéndoles de manera tonta y estúpida a otros que quieren que pensemos así. Y la tercera razón es que hay una especie de desencanto hacia los medios de comunicación. Hay que reconocer que el periodismo tiene una deuda muy grande con la sociedad civil. Hablo de la importancia de renovar el oficio y las tecnologías de la comunicación para llegar a muchas personas, para llegar a tiempo y para adaptarnos a los cambios de las nuevas tecnologías. La mayoría de ustedes, chicos, que seguramente, yo no sé si ustedes quieran ser periodistas, se me hace que no, porque yo hoy por hoy enseño en una universidad y muchos de los chicos a los que les doy clase no quieren ser periodistas, quieren ganar dinero, estar en periodismo organizacional, ayudar a la comunidad también,
Pero en el periodismo hay una serie de desencanto, y ese desencanto de alguna manera ha hecho que el periodismo no se haya podido renovar para llegarles a audiencias como ustedes y poder cambiar ese chip. Se nos olvida a los periodistas que verificar es el ABC del periodismo, porque es que entonces ahora venimos, no, noticias falsas, verifiquemos. Pues les tengo una noticia así como que la bomba. El periodismo, el ABC es verificar, no es más. A usted le llega una información que usted tiene que coger y llamar al ministro, tiene que coger y llamar al que está afectado, a favor y en contra, y preguntarle, ¿esto es verdad o no es verdad? Yo recuerdo una frase que nos decía Daniel Coronel en Noticias 1, cuando uno le llegaba con investigaciones grandes y veía alguna falencia, él lo miraba a uno y le decía, Diana, ¿su mamá la quiere? Y yo, sí, claro, su mamá la quiere. Y decía, verifíqueme. ¿Cómo así? Sí, denme pruebas de que su mamá la quiere. Y yo, oh. Bueno, eso es lo que pasa. Es un poco al que el periodismo siempre se tiene que encargar de verificar. Si seguimos quejándonos sin hacer nada, seguramente vendrán unos tiempos en donde el esoterismo y la superación personal van a cortar todos los espacios, mientras los estados de gobierno no hacen otra cosa que fracasar y nadar en corrupción. Hay que insistir en nuevas maneras y en adoptar el mama check o el tía check si no sabemos de dónde viene la información. Si nadie se hace responsable, lo mínimo que podemos hacer es no reproducirlo, no lo comparta, no lo pase. Y así como lo envían las cadenas falsas de información, se podría pedir de los grupos de amigos y familiares si alguien sabe si esto es cierto. Es decir, ustedes también pueden hacer verificación. Sencillo, pásenlo al grupo. ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien sabe si esto es verdad? ¿Alguien ha escuchado algo? Y uno por ahí empieza el tema y empieza a verificarlo. La otra cosa que les quiero decir es que no hay nada más delicioso que el periodismo de investigación. Es doloroso porque es duro, porque yo les decía, en los diarios, sobre todo pasaba mucho en Argentina, cuando trabajé en el Diario de la Nación, a los periodistas económicos les llegaban en diciembre botellas de whisky, vinos y demás. Y a los periodistas que investigaban no nos llegaban sino cartas de injuria y calumnia, de insultándonos. Y bueno, esa es la parte aburrida, pero la mejor parte de todo es que la investigación no te deja tragar entero, te hace ver la verdad y esos hechos. Y mi reflexión aquí es que si ustedes empiezan a dar ese primer paso de no reproducir por lo menos cadenas de WhatsApp, se viene una época electoral muy importante para el país. Pensemos lo que pensemos, seamos del candidato que seamos o el que ustedes decidan ser. Por favor, es muy importante y que por lo menos ustedes marquen el paso de la diferencia del cambio de chip, por lo menos a desmentir noticias falsas. Es muy importante porque de lo contrario pasan resultados muy cómodos que la sociedad civil, a la sociedad civil se las van a cobrar sí o sí. Sí o sí vamos a revertir esos grandes problemas del fact-check. Y ya lo tenemos como un ejemplo buenísimo en Estados Unidos con Trump. ¿Sí? Creo que más allá de estar a favor o no, creo que está claro que es un político que no le convenía ni a Estados Unidos ser presidente, ni al mundo entero, y menos Colombia. Muchas gracias. Para continuar con nuestro primer foro de comunicación, construcción de pensamiento regional, noticias falsas y desinformación, invitamos a nuestros panelistas Cristian Cartagena, Gabriel Pastor Mayo y Diana Salinas. De igual manera, nuestra moderadora de panel, Diana Carvajal, directora de comunicaciones de la Alcaldía de la Sede. Muy buenas tardes. Agradecer a cada uno de los panelistas por esas intervenciones pues, tan positivas que nos ilustran y de verdad que nos llevan a un análisis muy profundo de lo que
se ha vivido históricamente y por supuesto de cómo actualmente debemos enfrentarnos a este tipo de situaciones. También pues deseo resaltar el compromiso y el colegaje que por fortuna entre dos municipios hermanos y vecinos como los Hombres Negro y La Ceja, pues tratamos de hacer muchas cositas en conjunto. Diego de verdad ha sido como el artífice de esta propuesta de foros regionales. Al menos llegamos un paso muy importante, Diego, y que esperamos ahora consolidando a lo largo de los próximos meses en la región para de verdad alrededor de estas buenas estrategias de comunicación se puedan fortalecer también los otros municipios vecinos. Bueno, vamos a empezar entonces leyendo algunas de las preguntas ya planteadas por los asistentes. Tenemos una de Natalia Botero y de María Camila Carmona, son estudiantes de comunicación. Ellas dicen, hablamos de comunicación regional. ¿Cuál cree usted que sea la mejor forma de combatir la falsedad de noticias en nuestro territorio? Segundo, si se utilizan las cadenas pero con información verídica, ¿podría utilizarse como una alternativa de conciencia virtual? No sé si Diana de pronto quiere empezar a dar respuesta. Frente a la primera pregunta de cómo hacer en las regiones, yo pienso que la clave es la investigación. Los periodistas de la región tienen que, sobre todo en épocas electorales, creería yo, deben lanzarse a investigar, porque es que no solo se trata de decir que la cadena es falsa, sino qué hay detrás y qué información está detrás. Muchas veces uno encuentra detrás de esas cadenas que también se están escondiendo escándalos de corrupción. Hay gente que se quiere tapar aquí, se quiere guardar ahí, y creería yo que la manera más valiente y la manera más expedita de hacerlo es arriesgarnos a investigar y a raíz de esas investigaciones lanzarlo. Segundo, creo que desde las regiones también hay que empoderar a las personas para que también verifiquen. Es decir, a través de las redes sociales, abrir grupos para que también las personas, les pongo un ejemplo, entre unos amigos un viernes tomándonos unas cervezas en la casa, somos bien ñoños y bien nervios, nos fascina hacer ese tipo de cosas. Y salió una pancarta, no sé si la recuerdan, en Córdoba, que aparecía yo elijo el que pongo brillo, que esa frase se puso famosísima. Entonces, yo les preguntaba en esa reunión si esa cartelera, esa publicidad era verdadera, y ellos me dicen, pues no sé. ¿Y qué empezamos a hacer por WhatsApp? Empecé a preguntarle a los seguidores y a la comunidad de WhatsApp si alguien en Córdoba estaba cerca de esa cartelera, que por favor me enviaran una foto. Y así pasó. A la hora me enviaron la foto y empezamos a mirar por internet que esa foto coincidía con la misma pancarta que habían hecho 6 meses atrás diciendo que Timochenko iba a ser presidente de este país, que decía Timochenko presidente. Entonces sacamos dos conclusiones. Uno, que los de La Habana eran los mismos, no sabíamos quiénes eran, pero eran los mismos. Y segundo, nos fuimos más allá. Nos sentimos periodistas de la P a la A y llamamos a un senador que se había hecho responsable de la pancarta esa mañana en Blue. Y lo llamamos. Y como yo le dije que era Diana Salinas, que a él le dio igual Pepita Pérez, creyó de pronto que era mentira, el tipo me dice que no, que él no es responsable de la valla y que no sabe que la creación cuando el Blue dijo que sí. Bueno, empezamos a hacer una cadena de WhatsApp contando quienes estamos mostrando las similitudes entre una pancarta y otra, y que el senador, una vez en la mañana, se había hecho responsable, ante nosotros no, y lo grabamos y pusimos la grabación en WhatsApp. Eso se viralizó en ese momento y la gente empezó a caer en cuenta de que la misma persona que puso la pancarta tuvo que haber sido la misma, y que la pregunta que nos hacíamos era ¿de dónde salía la plata de esa pancarta? Porque eso es costosísimo. Y segundo, nos hacíamos la pregunta si eso ya constituye una campaña electoral cuando todavía no lo era, ¿sí? Entonces, eso genera esas dos cosas, y después al otro día nos llamó el alcalde de Monterrey, seguramente a través del nombre del senador. Pero a eso me refiero, el periodismo regional con muy poco dinero puede hacer ese tipo de cosas, puede reunirse y con rigurosidad hacer la tarea completa, que a veces los medios no la hacen y no tienen por qué esperar que los grandes medios le hagan la tarea ahora. Segundo, la
la segunda pregunta era, cuando se utilizan las cadenas con información verídica. Me parece excelente opción, me parece buenísimo. Si uno hiciera la cadena diciendo quién la escribió, qué información, con hechos, con datos, está confirmada, me parece buenísimo y puede ser una contra fabulosa. Lo que habría que lograr con esas cadenas, digamos, rigurosas, es que se viralicen. A la mamá y a la tía que a veces se les pasan a los grupos para que lo viralicen. Eso es todo. Bueno, entonces para Gabriel, ¿quiere también dar soporte respecto a estas dos cuestiones o continuamos? Ok, Gabriel. De reflexión general, en el corto plazo soy absolutamente pesimista. En la década de los 20, un gran periodista que era Walter Lippmann, que tenía una columna fantástica en Newsweek y trabajó también en el